Cruz González Ángel, ¿está o no está? No, no está. Ah, bueno. A ver, Rivera Guerrero. Rivera Guerrero, ¿está o no está? Tampoco. Está bueno. A ver, Cuevas Piedra. Cuevas, ¿está o no está Cuevas? Bueno, pues no hay nadie, ¿o qué? A ver, nadie contesta. Es para calcular momentos de inercia, ¿no, profe? No, bueno, eso fue lo que vimos en el semestre anterior, pero lo que vimos la clase de ayer no era para momentos de inercia. AJ, ¿quién eres AJ? Al final vimos el círculo de amor, ¿no? A ver, perdón, ¿quién es AJ? Iniciales AJ, que está acá. A ver, Yo, Jaime Juárez, Ana vamos a Cristina. ponerla para vernos. A ver, estoy hablando de Ana Jaimes, ok, ya te vi. Bueno, y a ver, Jaimes, ¿qué dijimos que era? ¿Para qué me sirve el círculo de amor? No me acuerdo perfectamente, pensé que era para calcular los momentos de inercia y deformación. No, claro que por el círculo de amor, pero de diferente forma, como lo vimos la clase de ayer. En el semestre anterior se vio el círculo de amor. Y en ese círculo de Moore se aclaró que había que haber calculado previamente para hacer el trazo gráfico de ese círculo los momentos de inercia en los ejes X y Y, igual que el producto de inercia centroidal. O sea, eso es lo que debimos de haber calculado. Y trazar esos datos a escala, y entonces se traza el círculo de Moore, y en base a ese círculo conozco cuánto valen el ángulo de giro que me da la posición de los ejes principales de inercia y cuál es el valor en ellos, es decir, cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Para eso me sirve el círculo de Moore cuando estamos hablando de esos valores. Pero la clase de ayer no fue de eso. A ver, se los voy a volver a poner. Es para los peces elásticos. No, dijimos que este personaje, fue un ingeniero alemán, es el que dio a conocer el método de los pesos elásticos y de la viga conjugada para obtener precisamente en las vigas la deformación, o sea, su flecha, su deformación angular, ¿verdad? Esos son los métodos que él empleó y lo dio a conocer. Estamos hablando entre el año 1840 y tantos. Estoy hablando de esos métodos. Porque este señor Otto Mohr se fecha en 1835 a 1918. Entonces, en esa fecha, vuelvo a insistir, sacó esto que estamos diciendo. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver, porque se me hace que como está Jaime, creo que están todos. Yo no entiendo, pero bueno, a ver, vamos a ver.
Recording is on. Bueno, ahí volvemos a tener el círculo de Moore. ¿Qué me está diciendo esto? Que en el plano horizontal, ¿qué hay? ¿Qué dice aquí? Tensión normal. Tensión normal. Bueno, esa tensión se refiere al esfuerzo, o sea, hay un esfuerzo normal. Y ya dijimos que normal equivale a qué cosa. A 90 grados. A 90 grados, muy bien. Estamos hablando aquí de esa tensión, que es el esfuerzo normal, o sea, 90 grados. Está en el sentido horizontal. Y aquí, fíjense bien, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo estoy moviendo el puntero? ¿Cómo lo estoy moviendo? ¿En qué sentido lo estoy moviendo? En horizontal. Horizontal. Y quedamos que esto está en el plano horizontal. Entonces, esto que me está diciendo es el esfuerzo normal, Fn. Pues sí. ¿En dónde? En este punto. ¿Cuál punto? El punto D del círculo. ¿Y cómo tracé el círculo? Pues con el valor del esfuerzo que dice aquí, F a escala. Si está claro, para poder trazar el círculo, ¿qué requiero? Pues el diámetro. Y el radio, obviamente, porque aquí si agarro un compás, ¿qué hago? Pues aquí pongo la punta del compás y entonces la abertura que tengo aquí pues, es el radio y lo empiezo a trazar y efectivamente tengo un círculo. ¿Sí o no es cierto lo que estoy diciendo? Sí, profe. Entonces, donde está el círculo, pues estoy trazando exactamente en su centro el plano horizontal y donde empieza el círculo, estoy hablando del plano vertical. Plano vertical que me está midiendo, ¿qué dice aquí arriba? ¿Qué dice ahí? ¿Esto qué dice? Tensión cortante. Tensión cortante, entendiéndose Sí. que es esfuerzo cortante. ¿Va a estar en el plano vertical? Sí, dice tensión cortante es este. Y luego estoy señalando esto, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido estoy meneando? Vertical. Vertical. Entonces, en este punto que usted dijo aquí, que puede ser cualquiera, sí, en este punto, estoy acotando este valor. A ver, cuidado con su micrófono, porque no se oye bien. Estamos hablando de este valor vertical y que corresponde a la tensión cortante. Por eso, tau en la nomenclatura corresponde al cortante, al esfuerzo cortante, que también puede ser Q minúscula, ya lo vimos en las clases anteriores. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Entonces, si selecciono yo este punto, cualquiera, este punto de la periferia, cualquiera, en este caso lo puse aquí, bueno, pues trazo una paralela al eje vertical y donde me corte estoy diciendo que es K. Lógicamente ese es el centro del trazo de la circunferencia o el círculo. ¿Está claro? Y si uno ese centro con este punto que estoy diciendo, pues me está dando el ángulo 2 veces teta. Aclarando que ese 2 teta es lo que nosotros manejamos, pero realmente Moore pone un ángulo que le puso beta. Beta equivale a 2 teta. ¿Está claro? Beta equivale a 2 teta. Ya no puse aquí beta, puse 2 teta. Entonces el ángulo que forma, sí. Y al hacer ese trazo, veo que de la distancia C al punto D, esto es el radio. Quiere decir que en cualquier punto que yo escoja, cualquiera, con respecto al centro, pues eso es el radio. ¿Estamos claros de lo que estoy diciendo aquí? Si escojo este punto y trazo su perpendicular al plano horizontal, o sea, una paralela al eje vertical, estoy diciendo que estoy hablando de la letra K. Entonces queda definido este triángulo rectángulo. ¿Está claro? ¿Cuál triángulo, maestro? Que no veo nada. K, C, D.
Ese es el triángulo que estoy diciendo. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ahora, una vez que tengan ya dibujado este círculo, ¿verdad? Aparece también aquí la letra H y aquí aparece obviamente O, que es el origen del sistema coordenado. Pero este valor F que estoy diciendo es el diámetro de ese círculo. Por eso, cuando estamos diciendo que desde O, en el origen de los planos horizontal y vertical, O, 0, hacia el centro del círculo, del trazo del círculo, pues estamos hablando de la mitad, porque es el radio y F, que lo hice en trazo a escala, F, lo que valga el esfuerzo, ese es el diámetro. Entonces, de aquí a acá, desde 0 hasta C, O, C, ¿es el radio? Sí. Y si es el radio, debe de valer F entre 2. Aquí está, aquí lo estoy diciendo. ¿Ya vieron lo que estoy meneando el puntero? Aquí lo estoy diciendo. El radio equivale, es igual a F entre 2. Sí. Entonces, desde o 0, desde C, y de C hasta D, ¿es el radio? Sí. Por eso aquí lo estoy diciendo, O, C o 0, C, es igual a CD y ese es igual al radio. Pero el radio equivale a F entre 2. Eso es lo que estoy diciendo aquí. ¿Hay alguna pregunta de esto que estoy diciendo con el puntero? ¿Alguna pregunta? No, profe. Repito, esto que estoy diciendo aquí con el puntero, lo vemos claramente en la figura, es lo que estoy diciendo. Ahora, si yo quiero saber cuánto vale Fn, quedamos que es, ¿qué cosa es? ¿Qué es esto? Fn. El esfuerzo normal, ¿no? El El esfuerzo normal. esfuerzo normal, perfectamente, el esfuerzo normal. Quiere decir que el que esté a 90 grados, entonces este valor es OK o 0K. Pues sí, es lo que estoy acotando, ¿no es cierto? Entonces por eso aquí aparece 0K o OK es igual a ¿qué cosa? Desde 0 u O hasta C, le voy a restar este valor. Repito, de 0, lo voy a llamar ahorita 0, a C, si lo calculo y le resto este valor, obtengo lo que estoy diciendo aquí. ¿Eso es lo que estoy planteando aquí? Sí, esto es lo que está planteado así como lo estoy hablando. ¿Está claro? Y si sustituyo los valores de OC, dice que OC es el radio, pero el radio vale F entre 2. Entonces OC vale F entre 2. ¿Sí está claro? Sí, profe. Y luego le tengo que restar KC, o sea, este valor lo tengo que restar. ¿Cómo obtengo este valor? Ya lo dije en la otra clase. Lo que hago es involucrar en forma trigonométrica el triángulo KCD. Si quiero calcular KC, este es el cateto de este ángulo. O sea, ¿qué cateto es? El adyacente. Presente. El adyacente. Entonces, en su cuaderno de notas, pongan coseno de 2 teta, porque ese es el ángulo. Coseno de 2 teta va a ser igual a ¿qué cosa? Al cateto adyacente, que es KC, entre la hipotenusa, que es CD. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, y de esa función ¿Lo coseno, puedes repetir, por favor? aquí está, coseno, ¿qué dice aquí? A ver, ¿sí lo leen? ¿Sí lo pueden ver ahí? ¿Sí está, lo están viendo lo que estoy diciendo con el puntero? Sí. Sí, ¿Qué profe. dice ahí? Coseno de 2 teta.
es igual al cateto adyacente KC entre la hipotenusa CD. Si de ahí despejo el valor de KC, Gracias. aquí está, véanlo, ahí dice, si aquí de esta expresión trigonométrica despejo KC, KC va a ser igual a CD por coseno doble del ángulo. CD coseno doble del ángulo. Pero CD, aquí lo tengo, fíjense bien, sigan al puntero, aquí dice CD vale R, pero R vale F entre 2. Entonces por eso va a ser F entre 2 o 1/2 de F coseno de 2 θ. Sí, ese es el valor de KC, ese es el valor de KC. Si este valor lo sustituyo acá, pues va a ser menos F entre 2 por coseno de 2 θ. Si lo factorizo esto, ¿cómo queda? ¿Quién me dice? Factorizado. ¿Qué voy a factorizar? Esto que estoy diciendo. Y de una vez sustituyo el valor de OK. ¿Qué es OK? OK. Otra vez. OK, OK, OK. Es FN, maestro, mire, es FN. Pues sí, FN, el esfuerzo normal, o sea, 90 grados, va a ser igual a esta expresión. Ya lo dijimos, viene el desarrollo de todo lo que se hizo. Bueno, si lo voy a factorizar, ¿cómo queda? Esa es la pregunta. ¿Cómo queda? Sería Fn sobre 2, en paréntesis 1. No, a ver. Vas a factorizar, eres otra vez, ¿quién eres? Perdón. ¿Jaimes? ¿Eres Jaimes? No, Cerón. A ver, Cerón. A ver, vamos a ponernos las pilas, todos, fíjense bien. ¿Qué término es el que se está repitiendo? Y el puntero es bien listo, porque ya me entendió, mira. El puntero me está diciendo que F2 y F2 se está repitiendo. ¿O no se está repitiendo? Sí. Entonces, cuando factorizo, tendría que poner ¿qué cosa? F que multiplica, o F entre 2, que multiplica a 1 menos coseno de 2 θ. Eso sería la factorización. Si pongo F2 y pongo paréntesis y pongo un 1 y luego menos coseno de 2 θ, lo estoy factorizando. Ese sería el valor para Fn, que es lo que equivale a 0K. Es esto. ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? Profe. Bueno, ahora ya conocí cuánto vale Fn. Pero esto que estamos haciendo es desde el punto de vista de cálculo, o sea, estamos hablando del método para poder llevar, o sea, el método de analógico para poder llegar al gráfico, o sea, para decir, bueno, pues cómo es que gráficamente, pues yo si tengo todas las medidas aquí, pues lo único que tengo que hacer de acuerdo a la escala, pues es medir cuánto vale de aquí a acá y cuánto vale de aquí a acá y ya tengo el resultado. O sea, porque es un método gráfico. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí. Pero si lo quiero hacer, esto comprobarlo en forma analítica, pues tengo que usar el cálculo. Para ello estamos haciendo lo que equivale, tomando en consideración el triángulo rectángulo que estoy diciendo, y se acabó. Es decir, ahorita me falta saber cuánto vale tau, que es Q también, que es el esfuerzo cortante. Y observo que de acuerdo a lo que yo acoté aquí, eso corresponde al triángulo KCD, corresponde al cateto opuesto. Entonces, involucro ese dato. KD es lo mismo que tau. Otra vez, tau.
C, KD, KD, KD. Es lo mismo, ¿sí? Y KD es el cateto opuesto del ángulo de 2θ. Entonces, para calcular tau, involucro la función trigonométrica de seno, porque es lo que está representando KD, cateto opuesto. Entonces voy a poner, a ver, seno de 2θ, así lo van a poner desde su apunte, seno de 2θ es igual cateto opuesto, KD, KD, entre hipotenusa, entre CD, entre CD. Ahora, esas letras las voy a sustituir por lo que son realmente. Entonces dice, a ver, KD es tau y CD es el radio. ¿Está claro o hay dudas? No oigo. Está claro, profe. Entonces, de la función seno de 2θ, despejo KD, que equivale a tau, y por lo tanto tau es igual a ¿qué cosa? A R seno de 2θ, pero R vale F entre 2. Entonces tau va a ser igual a F entre 2 por seno doble del ángulo. Qué difícil, maestro. Oiga, está re difícil eso. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bueno, entonces ya tengo la forma, en forma analítica, poder saber cuánto vale Fn y cuánto vale tau. Pues sí. Pero en forma gráfica también, porque nada más lo mido y se acabó, y lo verifico en forma analítica y se acabó el problema. ¿Está claro? Entonces, en esta barra que estoy diciendo aquí, esta, está sujeta a tensión. Si se fijan, todos los lados están sujetos a tensión, pero ¿qué tensión es? ¿Qué tipo de tensión es? Axial. Axial, perfectamente. Si yo agarro y veo la proyección de la línea de acción de esta fuerza, ¿sí? Y la de acá, aquí se están cruzando donde está el puntero. Quiere decir que están actuando en forma axial. Pues sí, es lo que está diciendo el dibujo. Y para distinguir la barra, pues, en cada vértice le puse este es A, este es B, este es C y este es D. O sea, ya está contemplada la barra. Pues sí, es cierto, maestro. Pero ¿qué hay también en la barra? Pues el esfuerzo cortante, este va hacia abajo y del otro lado debe el lado paralelo, debe ir hacia arriba. Repito, este va para abajo y este va para arriba, tau. En las otras caras, este va hacia abajo, tau, y la cara paralela hacia arriba. Entonces este va para arriba y ese para abajo, tau, sí. ¿Y tiene esta inclinación? Sí, teta con respecto al plano horizontal. Entonces todo esto lo puedo obtener en el tema que estábamos viendo de los esfuerzos en cualquier plano. Sí, está claro. Ahora, esto que vimos ahorita con el círculo de Moore, lo voy a aplicar a la barra, pero esta barra la voy a considerar ahorita así, normalita, así. Y le voy a hacer una sección oblicua. La voy a cortar. ¿Está claro lo que vamos a ver adelante? Repito, es esta misma, esta, pero horizontal. Ahí está, horizontal. Y voy a hacer un corte oblicuo. Está claro, eso es lo que voy a hacer. Pero tendríamos que ver el antecedente que es este, porque todo lo que estamos diciendo de los valores de tau y de Fn
lo vamos a poner efectivamente en este ejemplo que voy a poner. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, ahí vamos a tener lo que estaba comentando. La barra está horizontal y le estoy haciendo un corte oblicuo. Ese corte con respecto al plano horizontal tiene el ángulo teta. Y en el corte oblicuo, con esta inclinación, a esta barra se le está aplicando una carga también axial, P. ¿Está claro? ¿Y de qué es esta carga? De tensión. De tensión, es una carga de tensión axial. Y en el corte, que se ve aquí todo arrugado, así que se ve indicando que es el corte, en este punto, exactamente sobre el plano horizontal, o, fíjense bien, voy a poner la resultante de todas las fuercitas que están aquí. Aquí nada más puse 3, 1, 2 y 3, pero se supone que es en todo lo que está corrugado en el corte. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Bueno. Sí, profe. Ahora, aquí en estas fuerzas que están en el corte, que debe haber el esfuerzo, obviamente, estoy denominando F', pero la resultante, vuelvo a repetir, de todo lo que está aquí corrugado en el corte, lo estoy poniendo en la figura B, esto que dice ahí, punto O, y aquí pongo ese valor, la resultante, sería F'. Con la inclinación que tiene teta, aquí, este ángulo con respecto al horizontal, plano horizontal, y la inclinación teta, veo que sobre esa inclinación hay una fuerza paralela a ese corte, que sería tau, que es Q. ¿Y qué es esto? ¿Qué dijimos que era? Tau y qué es Q. El cortante. El esfuerzo cortante. Tau es igual a Q y es el esfuerzo cortante. Y de acuerdo a como estoy diciendo que está la fuerza que provoca este esfuerzo, que es F', lo que estoy haciendo es encontrar sus componentes rectangulares. Quiere decir que la componente de esta fuerza, de este esfuerzo F', que está aquí, si trazo una perpendicular al ángulo teta del plano que está el ángulo teta indicándome, esto debe estar a 90 grados, porque si no, no fuera normal. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Hola, 90 grados, 90 grados, 90 grados. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esto que estoy diciendo aquí son las componentes de este esfuerzo, F'. Este es normal, ¿sí? Y este es paralelo al corte donde está indicado. Entonces, el cortante Q y tau, ¿sí? Es eso. Este ángulo que estoy poniendo donde está el puntero, pues sigue siendo teta, porque según la trigonometría, son ángulos correspondientes, así se clasifican, ya lo sabemos. Este ángulo es el mismo que este. Son correspondientes, así se llaman. O sea, todo lo que estamos diciendo, jóvenes, se supone que ya lo saben. Por eso estudiaron álgebra, trigonometría, aritmética o lo que sea. O sea, por eso se supone que ya lo saben. Aquí lo importante es utilizarlo, porque a lo mejor lo saben, pero no lo utilizan ni saben, ya ni recuerdan cómo se llama, ni nada de nada.
¿Por qué? Porque no lo utilizan, pues hay que utilizarlo. Lo mismo en el lenguaje, pues hay que utilizarlo correctamente. No que luego hablan de una manera, pero ay, Dios mío, Dios nos libre y nos guarde de veras, ¿eh? Entonces, cuando pregunta uno si estudiaron español, pues hay que utilizar el idioma español adecuadamente. Y no es regaño, ya saben que yo hablo así. Por eso dicen, no, mejor ya no voy con el maestro porque es una amenaza el maestro. Pero bueno, ojalá y lo agarren de buena forma. Entonces, fíjense bien, este ángulo, repito, es el mismo que teta. Bueno, y hago lo mismo que hicimos con el círculo de Moore, con el triángulo que ya recuerden ahorita, en ese círculo, ¿cuál era el triángulo que estábamos manejando? Era KC y CD, ¿sí o no? Aquí estaba K, aquí estaba C y aquí estaba D. Estamos hablando de ese triángulo. Y el ángulo era 2 teta. Ah, bueno, aquí no es 2 teta, aquí es teta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces, si yo involucro este ángulo que estoy diciendo con el puntero, que vuelvo a repetir, es igual a este que es teta, porque son correspondientes. Voy a agarrar este triángulo ahora, el que estoy señalando con el puntero. Este es lo que voy a agarrar. Y el ángulo, este que es teta. Entonces, eso que está punteado es la proyección de FN, son trazos paralelos. Ah, entonces esto corresponde al cateto opuesto de este ángulo teta. Sí, y esto que estoy señalando ahorita, este es el cateto adyacente del ángulo teta. Sí, y entonces F' es la hipotenusa. Sí, ¿está claro? Sí, profe. Bueno, entonces ya indiqué la figura A, ya expliqué la figura B y entonces voy a empezar a resolverlo. ¿De qué se va a tratar? Pues de encontrar cuánto vale el esfuerzo cortante y cuánto vale el esfuerzo normal, que ya lo sabemos porque ya resolvimos el círculo de Moore en forma analítica. ¿Está claro? ¿Sí está claro o no está claro? Sí, O sea, nos profe. debe dar lo mismo. A eso es a lo que voy. Bueno, pero ¿qué hago? En forma analítica, ¿qué hago? Pues en el punto 1 que dice, voy a partir de la expresión del esfuerzo en forma axial, porque ya me dijeron, sí, maestro, miren la figura A, me está diciendo que es axial la carga de tensión. Ah, entonces F' debe valer la carga entre el área, porque estamos hablando de una carga axial. Y después le voy a denominar expresión 1 a la general del esfuerzo axial, esta. De ahí voy a despejar la carga P, la carga axial, y P va a ser igual a F' por A, y le denomino la expresión 2. Recuerden que todos los procesos matemáticos deben de llevar orden. No nomás calcular por calcular y una arriba y otra abajo y otra a la izquierda y luego en otra hoja y hacen un desbarajuste bueno, no tiene nombre. Entonces, este es 1 y este es 2, ¿sí? Y luego, en el punto 2, ya estoy diciendo que voy a obtener el valor de Fn, que es ¿qué cosa? El esfuerzo normal. El El esfuerzo normal. esfuerzo normal y tau, que es el esfuerzo cortante. Y eso lo podíamos ver en la figura B. Aquí está. Pues está completamente bien explicado para que no vaya a haber, no, pues es que yo no le entendí, ya mis de bolas, etcétera, etcétera, porque no falta. Entonces, ya dijimos que si involucro ese triángulo con el ángulo teta, yo sé que si digo en el punto 2 un no, porque en el 2.2 digo que voy a calcular el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante en el punto 2. En 2.1
pongo la función trigonométrica de seno teta de este ángulo. Ya dijimos, seno teta de este triángulo que estoy señalando otra vez en el puntero, ese triángulo, va a ser cateto opuesto, que es Fn, entre la hipotenusa, que es F'. Ah, sí, cierto, maestro, mire. Seno teta es cateto opuesto entre la hipotenusa. Y de ahí despejo Fn. Fn es F' por seno teta, sí, F' seno teta, y le denomino expresión 3. Y luego hago lo mismo con la función coseno en el punto 2, 2, 2, 2, orden, 2, 2. Coseno teta va a ser igual cateto adyacente, tau o Q. Hipotenusa, F'. Ah, sí. Entonces es coseno teta, cateto adyacente, entre hipotenusa, despejo el valor de tau, y va a ser F' coseno de teta, F' coseno teta. Y le denomino expresión 4. Quiere decir que ya tengo 4 expresiones. 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Ahora, estos valores, fíjense bien, los voy a utilizar, por eso vamos por orden. En el punto 3 ya voy a obtener el área, pero voy a hacer una consideración, fíjense bien lo que voy a decir. Este ángulo teta voy a hacer que valga pi entre 2, y la pregunta del millón, pi entre 2, ¿a qué equivale? 45 grados. Pi entre 2, 90 grados. 90 grados, como 45, eso sería entre 4. Pero ahí dice pi entre 2. Pi entre 2 son 180 entre 2, o sea, son pi radian. 180 entre 2, y nos da 90. Ah, ¿y para qué quiere decir que 90 grados sea igual a teta? ¿Qué es lo que vale pi entre 2? 90 grados igual a pi, igual a teta. Entonces, lo voy a hacer porque si obtengo el área, la tengo que poner de esta manera. Fíjense bien. ¿Cuánto vale el seno teta, que ahora vale 90 grados? Pongan en su calculadora por si todavía no se lo han aprendido. Seno de 90 es igual a 1. Pónganlo en su calculadora para que vean, porque luego dicen, se me hace que me está diciendo puras cosas que no son ciertas, maestro. Ya hasta me duele la cabeza. ¿Ya vieron? ¿Ya verificaron que el seno de 90 vale 1? Sí. Sí. Sí, profesor. Vale 1. Ah, entonces, por esto, esta igualdad tiene que ser así. Sí, porque el área tiene que ser igual al área. Oiga, pero aquí dice seno teta. Sí, pero el seno de teta, como vale 90 grados, pues es 1. Área entre 1, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da el área entre 1? El área. Pues el área. Ah, entonces, área es igual al área. Sí, es lo que me está diciendo la expresión 5 con esta condición. Ah, sí, ya le entendí por qué puso que el área es igual al área entre el seno teta. Porque teta va a valer 90 grados y el seno de 90 pues vale 1, y el área entre 1 pues es 1, es 4, es el área. ¿Está claro? Área igual al área, perfecto, está muy bien, sí, así sí. Bueno, ¿y para qué estoy haciendo eso? Ahorita van a ver por qué. Voy a sustituir en el punto 4 esta expresión 5 en la expresión 1. ¿Cuál es la 1? Esta, la que fue el esfuerzo general para carga axial. Ah, ahí lo va a sustituir. Sí, es lo que estoy diciendo aquí. Sustituyendo 5 en 1. Ah, entonces pongo la carga entre el área, entre seno, teta. Ah, sí, porque el área, esta área, vale todo esto. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, jóvenes?
Sí, profe. Carga entre esto que estoy diciendo, área entre seno teta. ¿Y eso es igual a qué cosa? Ah, aquí. Ya me acordé que la maestra o maestro de prekinder me dijo que cuando tengo esto, a esta P le pongo una rayita y le pongo un 1 abajo, un 1 abajo. Y entonces hago producto de extremos y producto de medios. Ah, entonces por eso es P seno teta, P seno teta, sí. Y el 1 que tengo abajo de la P1 por A, pues es A. Ah, pues sí, maestro, es esto. Quiere decir que F' vale P seno teta por área. Esa es la expresión 6. Pero si estoy razonando el por qué estoy haciendo esto, estoy viendo que el valor de F' está involucrado en las expresiones 3 y 4. Aquí dice F', F'. ¿Estamos claros o no estamos claros? Sí, profe. ¿Ven por qué a veces me choca hacer las deducciones de fórmula y explicarlas? Porque por más que les dice uno, a veces no entienden o no sé lo que pasa. Pero en fin, ahorita así lo voy a seguir haciendo. Entonces dice, a ver, entonces esta va a ser la expresión 6 y la va a sustituir en 3 y en 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí aparece F' y F', y es lo que me está diciendo la expresión 6, este valor, este. ¿Está claro? Por eso en el punto 5 es lo que estoy diciendo hace ratito, sustituyendo 6 en 3 primero. Y después voy a sustituir 6 en 4. ¿Está claro? Entonces, ¿qué dice la expresión 3? Fn es igual a F', Fn es igual a F', que es este valor, por seno teta, Y entonces voy a poner lo siguiente. La carga entre el área es el esfuerzo. ¿Sí? ¿Cómo que el esfuerzo? Aquí está. Carga entre área es el esfuerzo. Ah, entonces, a ver. Carga entre área es el esfuerzo, ¿sí? Y seno teta por seno teta, pues seno cuadrado teta. Ah, y le llamo la expresión 7. Pero, acuérdense que este signo significa pero. El seno cuadrado de teta, ya lo dijimos desde la otra clase, es igual a 1/2 que multiplica 1 menos coseno doble del ángulo. Esta expresión es idéntica a esta. Son equivalencias trigonométricas. Ah, entonces, esto que dice que es seno cuadrado de teta, ¿lo sustituyo por esto? Sí, y entonces me va a quedar, ¿qué cosa? F por todo esto. 1/2 que multiplica 1 menos coseno de 2 teta. 1/2 que multiplica 1 menos coseno de 2 teta. Y esto es Fn. Esta expresión 8 es la misma que estuvieron factorizando, que le dije a Cerón. Sí, te dije a ti, ¿verdad, Cerón? Sí, profesor. Que factorizaran. Ah, entonces, aquí va a quedar así. Pues sí, así va a quedar. Y esta es la misma que si utilizábamos el círculo de Mohr. ¿Está claro? ¿O hay alguna pregunta? No, profe. Bueno, ahora en el punto 6 voy ahora a sustituir 6 en 4. Ya lo hice en 3, ahora va con la 4. Y otra vez, ¿por qué lo está haciendo? Porque el valor de F' ya lo tengo en la expresión 6. Y este aparece en 3 y en 4. Ya lo hice en 3, ahora va con la 4. Ah, entonces lo que estaba diciendo aquí, sustituyendo 6 en 4, ¿sí?
Y decimos tau es igual a P seno teta entre A. Pues sí, porque es lo que vale F'. Aquí está P seno teta entre A. Es este valor. Pero ahora veo que está multiplicado por el coseno teta, que es la expresión 4. Coseno teta. Entonces, por coseno teta, ¿sí? Y vuelvo a hacer lo mismo. La carga entre el área me da el esfuerzo, F. Y voy a tener seno teta por coseno teta, que trigonométricamente siempre se acostumbra a poner coseno teta, seno teta. ¿Está claro? Aquí el orden de los factores no altera el producto. Estamos hablando de seno teta por coseno teta. Pues le pongo coseno teta, seno teta. Y le denomino expresión 9 para llevar el orden. Y como esta función, que ya lo dijimos desde la clase anterior, si yo multiplico el coseno teta por seno teta, me va a dar 1/2 seno doble del ángulo. Esa es la igualdad trigonométrica. Esto lo sustituyo y me va a quedar la expresión 10. ¿Está claro? 1/2 seno doble del ángulo, 1/2, eso que dice aquí, 1/2. ¿De quién? De F seno doble del ángulo. Y le di, es la 10. Y esta es la misma expresión que nos da si utilizamos el círculo de Mohr. ¿Está claro o no está claro? Sí, profe, está claro. Bueno, entonces, ya sabiendo esas expresiones, pues los vamos a utilizar en un ejercicio que vamos a verlo ahorita ya por último, ya para terminar la clase, ya no quiero pasar a otro tema, ¿verdad? Y entonces así vamos a ver ese problemita y lo resolvemos y damos por terminada la clase. ¿Está claro o hay alguna pregunta? Está claro, profesor. A ver. Aquí lo tenemos así. Fíjense bien. Dice, en el problema, dice, considerar una barra de sección uniforme. Otra vez, la palabrita cuando se dice sección uniforme es que no está variando. Está claro, esa sección no varía. Y entonces, si decimos que esa barra tiene una sección uniforme de 8 centímetros cuadrados, pues ya me está dando el área, ¿no? El área de la sección transversal. Por eso dice sección uniforme de 8 centímetros cuadrados. La cual está sometida a fuerzas axiales de tracción, o sea, de tensión, de 7,000 kilogramos aplicadas en los extremos. Y nos piden determinar las tensiones normal y cortante en un plano inclinado de 30 grados con la dirección, o sea, con respecto a la dirección de la carga. Entonces, en el dibujo está representado lo que dice el enunciado del problema. Nos está diciendo que la sección es uniforme de 8 centímetros cuadrados. Bueno. Y nos está diciendo que también las fuerzas axiales son de tensión, o sea, de tracción, y vale 7,000, que es lo que estamos diciendo. Axial está en el centro de gravedad. Esto es de tensión. Estamos hablando de 7,000 kilogramos, que es el dato que me está dando el problema. Y nos dicen, ¿verdad?, que hay que calcular la tensión normal y cortante en el plano inclinado donde se hizo este corte, y que son 30 grados, aquí lo dice, con respecto a la dirección de la carga. La dirección de la carga, ¿en qué plano está? En el horizontal. En horizontal. Correcto, en el horizontal. Y si me están diciendo que son 30 grados con respecto a la dirección de la carga, si esto está horizontal,
y aquí está acotado cómo es este trazo de la barra con respecto a su eje. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se encuentra? Vertical. Paralelo, ¿no? Este plano horizontal, con respecto a cómo está actuando la carga, son paralelos. Por eso este ángulo es el mismo de aquí hasta acá abajo, o de aquí hasta acá. Estamos hablando de lo mismo. ¿Está claro o no está claro? Sí, profe, está claro. Bueno, entonces, esos 30 grados, así lo podemos poner. De la inclinación que tiene a esta parte de la barra o hasta la parte de abajo, siguen siendo 30 grados, e inclusive aquí en el eje neutro, en este caso, el recto, este que estamos diciendo. Estamos de aquí a acá, 30 grados. Bueno, ¿qué está pasando? Que en el mismo punto que vimos en la deducción de fórmulas, sobre el plano donde está actuando la carga, estoy diciendo que sería la resultante del esfuerzo que está en la parte inclinada. Ya dijimos que en la parte inclinada hay muchos valores, hay una infinidad de valores. Yo estoy agarrando que es la resultante, Entonces, F', ¿sí? Trazo sus componentes rectangulares y me está dando Fn, que debe estar a 90 grados. Hola, 90 grados, 90 grados. Y Q o tau, que es paralela al corte. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Y volvemos a tener donde está el puntero, ahorita ahí vean dónde está localizado el puntero, estamos hablando de los mismos 30 grados, porque son ángulos correspondientes, otra vez, estos son 30 grados. Y está. Entonces, lo primero que tengo que hacer, si empiezo a razonar, porque recuerden que todo el problema radica en que no razonamos. Hay que razonar, hay que razonar. Entonces, si empiezo a razonar, veo que por qué estoy diciendo que voy a obtener la obtención del esfuerzo. Porque lo puedo calcular porque ya tengo los datos. Ya tengo el área de la sección transversal que dicen que es uniforme y que tiene un valor de 8 centímetros cuadrados. Y tengo la carga axial de 7,000 kilogramos. Entonces, ya puedo calcular el esfuerzo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Entonces, lo que estoy planteando aquí en el primer punto, dice, una obtención del esfuerzo. F igual a la carga entre el área, la carga son 7,000 kilogramos, y el área de la sección transversal son 8 centímetros cuadrados. Este valor me debe dar 875. Revísenlo para que vean que efectivamente es este valor con su calculadora. Para no perder tiempo, porque lo pueden hacer manual, ¿verdad? Pero bueno. Sí da eso, profe. Ahora, este valor de 875, en el círculo de Moore, tendríamos que trazar el círculo de Moore con este valor, porque este sería el diámetro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ese sería el diámetro. Ah, perfecto. Entonces, para que vayan pensando, ¿por qué primero calculamos este dato? Pues si no calculo este dato primero, pues ¿cómo trazo el círculo de Moore? Debe ser a escala. Ah, pues sí, porque es gráfico. Sí. ¿Está claro lo que estoy diciendo, jóvenes? ¿Está claro o no, señores? Está claro. Bueno, ahora, una vez calculado ese esfuerzo, en el punto 2 voy a calcular el esfuerzo normal, pero
Acuérdense que para este esfuerzo normal hicimos lo mismo aquí con la función seno, coseno, sustituyendo valores, etcétera, y llegamos a esta fórmula que aquí está factorizada. Está claro, es la misma. Dice, Fn es igual a F, que multiplica 1/2 por 1 menos coseno doble del ángulo. ¿Está claro? Esa es la fórmula que estamos empleando, que ya quedó deducida para el esfuerzo normal. Ahora, aquí la fórmula me dice coseno de 2θ. Por eso aquí pongo a continuación esto. 2θ vale 2 veces 30, porque este es el ángulo θ. Aquí lo veo en el dibujo. Hola, ángulo θ. Hola, ángulo θ. Aquí está θ, θ, θ. 2θ, según la fórmula, debe ser 2 por 30. Y según Pitágoras, debe ser 60 grados. ¿Está claro? Entonces, el coseno de 60 vale 0.5. Revísenlo en su calculadora para que no vaya a haber confusión. Coseno de 60 grados vale 0.5. Y el seno de 60, que va a ser seno de 2 veces θ, seno de 60, porque son 2 por 30, 60. Seno de 60 debe valer 0.866. ¿Ya lo revisaron? Sí, profe. Bueno, entonces ya tengo estos valores. Estos valores, el que voy a utilizar ahorita de estos valores es el que me está diciendo la fórmula, coseno doble del ángulo. ¿Qué dice coseno doble del ángulo? Son 60, porque el ángulo θ es 30 por 2, son 60. Y vale 0.5, sí. Entonces aquí voy a sustituir ese valor. Menos coseno doble del ángulo, es menos 0.5. 1 menos ese valor, 1/2. El esfuerzo, 875. Hago la operación, recuerden que para esto primero se hace esta operación, después esta y después se multiplica por este. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Y haciendo esta operación, pues debe dar este valor, 218.75. ¿Ya lo revisaron? Sí, profe. Correcto. Entonces, ese es el resultado, 218.75, y debe ser el esfuerzo normal, kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahí está. Ahora, para obtener el esfuerzo cortante, o sea, tensión cortante, voy a utilizar la otra expresión que ya quedó deducida, y sería F entre 2, o lo que es lo mismo, 1/2 por F, por el seno doble del ángulo. Sustituyo los valores. F son los 875, que fue lo primero que calculamos. 1/2 de ese valor, 875, por el seno doble del ángulo, y aquí está, que son 60 grados, y vale 0.866. 0.866. Hago la operación y debe de dar 378.875, que yo lo estoy aproximando a 379 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Ahora, en el punto 4, voy a obtener la tensión cortante máxima. ¿Está claro? Esta no es la máxima. Voy a encontrar la máxima. ¿Y qué tengo que de tomar en cuenta? ¿Recuerdan cuando vimos el tema de esfuerzos en cualquier plano? Cuando estuvimos hablando
del cortante. El cortante debe de tener una dirección pi entre 4 para que fuera máxima ese cortante. Y pi entre 4 equivale a ¿cuánto? 45. 45 grados. A 45 grados. Que en este caso, dice, teta debe valer 45 grados, ¿sí? Pero como estoy hablando de 2 teta en la fórmula, 2 teta, 45 por 2 me está dando 90. Y como ya dijimos que el seno de 90 vale 1, ya lo comprobaron, seno de 90 grados vale 1, quiere decir que para ese esfuerzo cortante máximo sigue siendo la fórmula que está aquí, ¿sí? Pero el ángulo está a 45 grados, pero la fórmula me dice 2 veces ese valor. 2 por 45 son 90. Y el seno que me dice la fórmula, seno de 90 grados, vale 1. Entonces pongo un medio de la fórmula. El esfuerzo, 875. Y el seno doble del ángulo, que es 90 grados, es 1. Pues me va a dar 875 por 1 y entre 2, y me va a dar 437.5. ¿Sí está claro? Sí, da, profe. Entonces, este valor, pues, lo comparo con este de 379 y veo que pues, sí, este es mayor. Por eso aquí dice obtención de la tensión cortante máxima. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces fíjense bien, aquí le vamos a parar. Ya para el lunes, que es la próxima clase, vamos a empezar con vigas isostáticas, que es otro tema. Y se supone que todo lo que hemos estado viendo y todo, lo vamos a aplicar. Por eso, pónganse a estudiar, porque además ya la próxima semana sí viene el examen. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Pero de veras pónganse a estudiar, no más digan sí, pónganse a estudiar. Acuérdense que estudiar, jóvenes, eso nos hace ser unas personas, pues, más importantes. Nos hace ser personas que podemos resolver problemas, no crear problemas, no, porque toda la gente crea problemas. Aquí lo que necesitamos es resolver los problemas y no provocar problemas. ¿Y quién lo va a hacer? Pues la gente que esté educada. Entre más educación se tenga, hay que demostrarla. No siendo trampas, no siendo tranzas, corruptos, no. Tenemos que ser gente diferente a todas las demás que hemos estado viendo. Y con eso sentirnos mejor. Recording Está claro. has stopped. Sí, profe. Por eso, cada día tenemos que aprender algo, por muy poquito que sea. Pero entre más se sepa, creo que vamos a estar viviendo mejor, vamos a pensar mejor y vamos a ser mejores personas. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, jóvenes. No porque queremos pónganse a estudiar como castigo y haga eso. No, eso es porque eso es lo que ustedes se van a dar cuenta efectivamente cuando estén ya en la vida profesional. Así es mejor tratar con gente decente, civilizada, ¿verdad? Y que sepa, que con gente ruda, ¿verdad? Ignorante, corrupta y demás, pues no, hay que evitarles a ese tipo de personas. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Bueno, entonces, no echen en saco roto con lo que estoy diciendo, o sea, simplemente pues, pónganse a estudiar, ya, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces aquí le vamos a parar, jóvenes.